Buenas y bienvenidos a la primera parte de la lección número 24 de nuestro curso de álgebra elemental. Al final de la lección anterior establecimos lo que era la operación inversa de una operación binaria y conmutativa en un conjunto. Tenemos aquí un resumen de lo que decía esa operación. Si usted tiene una operación binaria y conmutativa representada con el signo asterisco en un conjunto A y opera con esa operación binaria y conmutativa dos elementos X y Y de ese conjunto A, no importa el orden, porque al ser conmutativa, pues no importa el orden en que operemos esos dos elementos del conjunto A, el resultado va a ser este conjunto C, este elemento Z. Bueno, pues ¿cuál es el efecto de la supuesta operación inversa de la operación binaria y conmutativa asterisco? Que vamos a decir que vamos a representar con el signo tilde. Pues mire, fíjense lo que tiene que ocurrir. Si usted toma el resultado de la operación binaria original y lo opera con la supuesta operación inversa de esta operación, con uno de los dos operandos, ¿ves? Que son la Y y la X, ¿verdad? Si lo opera con la Y, me tiene que salir el otro operando, ¿ves? Y mira que ocurre lo mismo. Si tomo el resultado y lo opero con la supuesta operación inversa de esta operación, con el otro operando original, el resultado debe ser la Y, el otro operando, al yo operar con la operación original asterisco. Bueno, pues eso es lo que es la operación inversa de una operación original, binaria y conmutativa. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos nuevamente la operación de Schumann, que definimos hace varios días, hace varias lecciones, por esta tabla. Y dijimos en la clase pasada que esta operación, que estamos representando con este signo que llamamos recta, es la operación inversa de esta. Lo podemos verificar, ya hicimos un ejemplo en la lección anterior, aquí vamos a ver dos ejemplos. Fíjense, yo voy a tomar la Schumann de B con C, que sabemos que da D, porque mire, si usted busca la Schumann de B con C, Schumann de B con C, mire, da D. Pues entonces, si yo uso ahora la operación inversa, que supuestamente es esa llamada recta, tomo el resultado y lo opero con la operación inversa de la Schumann, que es la supuesta recta, con uno de los operandos me debe dar el otro operando cuando use la Schumann. Vamos a ver si es verdad. D recta C, mire, nos da la B. ¿Lo ven? Si tomo el resultado que nos dio D y lo operamos con la operación inversa recta, con el otro, ahora no con este, sino con el otro, operando, que usamos en la operación de Schumann, el resultado debe ser el otro operando, a ver si es verdad. D recta B, mire, efectivamente da C. Fíjense en este otro ejemplo. Aquí estoy tomando la Schumann de C con D, que nos debe dar B según lo que me dice aquí. Vamos a ver si es verdad. La Schumann de C con D, efectivamente, miren, es B. Pues ahora, en la operación inversa, que supuestamente es esta recta de la operación de Schumann, si yo tomo el resultado y lo opero con esa operación inversa, supuesta operación inversa con uno de los operandos, nos debe dar el otro operando original. Vamos a ver si es verdad. B recta C, vamos a ver si nos da C. D. B recta D, efectivamente, mire. B recta C, mire, efectivamente nos da D. Y si tomo el resultado B y lo opero con la operación supuestamente inversa con la D, nos debe dar el otro operando original con la operación de Schumann. Vamos a ver si es verdad. B recta D, efectivamente, fíjense que nos da C, tal como dice. ¿Se fijan? Pues efectivamente, esta operación, si usted hace todos los posibles casos, en la clase pasada vimos un ejemplo al final, ahora estamos viendo dos ejemplos, verá que siempre ocurre eso. Así que efectivamente esta operación que hemos definido aquí es la operación inversa de esta otra. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí ahora este comentario muy importante. Mire, si usted tiene un conjunto en donde una o más operaciones han sido definidas y en donde una o más de las propiedades que éstas pueden tener, que recuerde que cuáles son las operaciones las propiedades que hemos visto sobre las operaciones en un conjunto, que puede regir la ley de Clausius, o sea que es binaria. Ya mismo vamos a hacer un resumito de qué significa eso. Que puede ser conmutativa, esas operaciones que están definidas en el conjunto. Pueden ser asociativas, pueden existir elementos identidades, pueden existir elementos inversos, puede tener la distributividad y pueden existir operaciones inversas. Si usted tiene un conjunto con operaciones y esas operaciones tienen todas o algunas
de esas propiedades, porque hemos visto operaciones que no tienen esta propiedad, o no tienen esto, no tienen esta, o las tienen todas. Pues entonces se dice que ese conjunto, junto con esas operaciones más sus posibles propiedades, ese conjunto forma lo que se llama una estructura algebraica. ¿Ok? Recuerde que este tema se titula estructuras algebraicas y estructuras analíticas. Pues eso es lo que es una estructura algebraica. Un conjunto con operaciones definidas en él que pueden tener una o más de esas propiedades que hemos estudiado. Eso es lo que es una estructura algebraica. Nos falta ver entonces, al estudiar este tema, las estructuras analíticas, que las vamos a ver próximamente. Pero antes de eso, yo quiero repasar y hablar un poquitín más sobre esas propiedades, específicamente la clausura, la conmutatividad, la asociatividad y la distributividad. Porque hay un detallito muy importante sobre ellas que no hemos mencionado. Bueno, miren, vamos a suponer que usted tiene, como dice ahí, un conjunto. Vamos a llamarlo A. Con uno o más, vamos a suponer con esta operación y esta operación definidas en él. ¿Okay? Una vamos a estar representando con el signo asterisco y el otro vamos a estar representando con el signo circulito. ¿Okay? Y vamos a ver cuál era la propiedad de clausura de esas operaciones. Pues miren, vamos a tomar la operación, a dedicarnos o a concentrarnos en la operación asterisco. Pero lo mismo puede ocurrir con la operación circulito. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que la operación rige. Para esa operación rige la ley de clausura o cierre, también se podría llamar, recuerden. Pues si usted toma dos elementos en el conjunto X y Y, el resultado va a ser, vamos a indicar que esa es la de clausura, ¿verdad? La de clausura o cierre, porque se puede llamar de dos formas, clausura o cierre. ¿Qué decía esa ley? Que si usted tomaba dos elementos del conjunto y lo operaba con esa operación, pero puede ocurrir también con la otra operación, el resultado iba a estar en el conjunto y era único. O sea, a todo el mundo le tenía que dar el mismo resultado. ¿Qué quería decir la conmutatividad? Que la operación es conmutativa. Pues que si usted tomaba dos elementos del conjunto X y los operaba con una de esas operaciones, puede también ocurrir con la otra operación que esté definida en ese conjunto. El resultado daba lo mismo si yo hacía la operación poniendo los operandos en el otro orden. ¿Ves? ¿Qué dice la ley asociativa? Pues que si usted tenía que operar entonces en vez de los tres elementos del conjunto X, Y, Z, usted podía hacer eso del siguiente modo. Primero evaluaba el resultado de la operación de los primeros dos y lo que le dé entonces lo opera con el tercero, o si quería, operaba primero los últimos dos que está operando y lo que le dé entonces lo opera con el primero, y la ley asociativa indica que va a dar lo mismo. ¿Okay? Y finalmente la otra que queremos hablar es sobre la distributiva. Recuerde que la distributiva decía que una operación era distributiva sobre otra, si era distributiva por la izquierda y por la derecha. Bueno, ¿qué quería decir eso? Pues miren, la operación asterisco va a ser distributiva sobre la operación circulito si ocurre lo siguiente. Si yo tengo que, por la izquierda, si yo tomo un elemento del conjunto A y lo opero con la operación asterisco con la operación ahora cerito de otros dos, eso va a dar lo mismo si yo opero primero la X con la operación asterisco con el primer elemento que está aquí, X asterisco Y, y entonces opero con la otra operación, que es en este caso la operación circulito, X asterisco con el otro elemento que estamos operando aquí dentro con la operación circulito. ¿Sí? Y si yo tengo esto, si es por la derecha, fíjense que aquí es por la izquierda que estoy operando la X con la operación asterisco. Si es por la derecha que estoy operando un elemento Z con la operación cerito de otros dos elementos, yo puedo hacer, si ocurre esto, si yo puedo hacerlo así,
X asterisco con la Z, operación cerito, Y asterisco con la Z, entonces es distributiva por la derecha, y si ocurren las dos cosas es que es distributiva. Bueno, pues fíjense que estas operaciones, por ejemplo, la de cierre y la conmutativa, aplican o se explican usando nada más que dos elementos. Pues hay unas cosas que se llaman las leyes generales de eso, ¿ok? ¿Y qué dicen las leyes generales de eso? Pues mire, la básica, tal como la establecimos, decía que si usted operaba dos elementos del conjunto, el resultado estaba en el conjunto y era único, y ahí era que aplicaba, ahí era que regía la ley de cierre o clausura. Si la operación de dos elementos da el resultado del mismo conjunto. Pero puede ocurrir esto, la general. Si usted opera no dos, sino por ejemplo tres, o si opera no dos, sino por ejemplo cuatro elementos, ¿ves? La ley de cierre o clausura general dice que también el resultado va a estar en el mismo conjunto, ¿ves? O sea que a pesar de que la ley de cierre o clausura se aplica para dos elementos, es aplicable si usted opera con tres o si opera con más. Bien, en caso de la conmutativa también fíjese que se establece en términos de dos elementos del conjunto, ¿verdad? En un orden o en el otro. Pero en el caso de la conmutativa, usted podría tener lo siguiente. Si usted tiene que, por ejemplo, operar 3, pues la ley conmutativa general dice que usted puede cambiar el orden como usted quiera. Por ejemplo, puede cambiar los primeros dos, en vez de Y con X, y dejar el tercero quieto. O podría cambiar el primero con el tercero, Z con Y entonces con X. O podría cambiar los últimos dos, X con Z con Y, etc. ¿Ve? O sea que no importa el orden en que usted cambie los operandos que esté usando, si la operación es conmutativa, la general dice que pueden ser aplicables a más de dos. Y claro, si hubiese sido 4 también, puede cambiar el primero con el último, los dos del medio, etc. El primero con el tercero, etcétera, ¿sería? Bueno, en el caso de la asociatividad, ¿qué dice la ley asociativa general? Fíjense que la asociatividad se establece para 3 elementos. Para que usted lo tenga para 5. Usted está operando 5 elementos. Del conjunto, ¿verdad? Pues la asociativa dice, bueno, pues yo puedo agrupar lo siguiente. Hacer lo siguiente, agrupar los primeros 3 y los últimos 2. O agrupar los primeros 2, el del medio no lo agrupo, y agrupar los últimos 2. ¿Ves? O agrupar el primero, agruparlo, y agrupar los últimos 4. Etcétera. ¿Ves? Y finalmente, o sea que puede aplicarlo a más de 3 elementos. Y finalmente la ley distributiva general, ¿qué dice? Pues que si usted opera un elemento con la operación cerito de otros dos, así que dice la básica, ¿verdad? Un elemento, operación asterisco, con la operación cerito de otros dos, puede ser que esta operación de aquí sea con más de 2 elementos. Por ejemplo, X, Y, cerito Z, cerito W. Y va a ser lo mismo. X asterisco Y, cerito X asterisco Z, cerito X asterisco W. Y si fuera de la derecha igual, igualmente si hubiesen habido aquí 4 elementos, pues X asterisco con cada uno de esos 4 elementos y entre medio la operación cerito o la operación circulito. ¿Ves? Así es que esa es la diferencia entre lo que son las leyes esas de clausura, conmutativa, distributiva y distributiva, básicas, que unas son para 2 y otras son para 3, y la general que dice que es aplicable, aunque sean más de 2 o más de 3. Seguimos con esto en la segunda parte de esta lección.